Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Maranata, iglesia. Iglesia, Cristo viene. Y viene pronto. Y viene por los suyos. Yo creo que todos los que estamos aquí somos del Señor, ¿verdad? Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si el Espíritu de Cristo no está en vosotros, entonces, ¿qué dice la palabra? Romanos capítulo 8, verso 9. Entonces no sois de Él, dice, ¿verdad? Así es de que si nosotros decimos que Cristo viene y viene por nosotros, quiere decir que somos de Él, porque el Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones. ¡Qué bendición! ¡Qué seguridad, hermanos! Y la seguridad no es porque seamos buenos, no es porque no pequemos, porque todo aquel que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios, y la verdad no está en Él, dice, ¿verdad? Así es de que no hagamos mentiroso a Dios, porque lo demás para nosotros todo podemos ser, pero a Dios tenemos que respetarlo, hermano. Así es que hoy puede ser un día de reconcilio, ¿verdad? Porque ha empezado fuerte este asunto. Cristo viene y viene por aquellos que son de Él. Dice en Juan capítulo 17 que Él ora y pide por los que tú me diste, le dice al Padre, ¿verdad? No oro por todo el mundo, sino por los que tú me diste. Y usted y yo somos aquellos que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo. Mire qué lindo, ¿verdad? Saber que nosotros no venimos a Cristo por nuestro propio esfuerzo, sino que venimos a Cristo porque el Padre nos trajo a Él. ¿Por qué murmuráis entre vosotros?, le dijo Jesucristo a los que estaban escuchándole. ¿Acaso no les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere? Ese es el verso 44 del capítulo 6 de Juan. Pero el verso 65 dice: y como ya les dije, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Aflíjase entonces, hermano, y analicemos, porque eso es lo que el Hijo de Dios tiene que hacer, hermano. ¿Cómo puedo estar yo seguro de ser salvo? ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Lo único, yo siempre menciono este versículo, 1 Corintios capítulo 11, verso 31 o 32 creo que es: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y esto se lee en todas las cenas del Señor. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados, somos castigados, hasta el ser castigados es una bendición de parte de Dios para con nosotros. Es gracia de parte de Dios con nosotros. Y si siendo castigados, es para que no perezcáis juntamente con el mundo, para que no seáis condenados juntamente con el mundo. Por eso el Hijo de Dios es castigado, porque Dios al Hijo que ama corrige y castiga. Bien, se puede pasar hablando así de estas cosas tan lindas de la palabra de Dios, pero necesitamos un tema para predicar, hermano. Así que abra su Biblia y váyase a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Solo vamos a leer un versículo. Capítulo 6, verso 60. Cristo les ama, iglesia. Cristo nos ama. Porque el hecho de que usted esté aquí es que todavía el amor de Dios está con nosotros. ¿Lo tenemos, amados? Bueno, entonces vamos a dar lectura a este precioso versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Mire, leámoslo otra vez, leámoslo.
al oírlas, ¿qué estaban oyendo estos discípulos? La palabra de Dios que les acababa de predicar, que les acababa de hablar Jesucristo en el capítulo 6, hablando específicamente de el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Si leemos desde el 6:1 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¡Qué bendición! Vamos a ganar un poquito de tiempo. Yo ya estuve orando por mí y por ustedes desde ya esa silla hincadito. Yo creo que ustedes ya oraron. Como ya oramos, vamos directo a la palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Quisiera empezar, a mí siempre me gusta sondear a los hermanos. Sondear no significa andarlos buscando, sino ver cómo están con lo que vamos, o qué conocen de lo que vamos a hablar. Y el tema es: dura es tu palabra. Ahora la pregunta sería: ¿es dura la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas? Quiero oírla o levantar la mano o oír también a las mujeres. ¿Es dura la palabra de Dios, hermanas? ¿Es dura? Vea lo que está contestando, porque ustedes se van a ir evaluando poco a poco a medida vayamos avanzando en este mensaje con la ayuda del Señor. Vuelvo a preguntar: ¿es dura la palabra de Dios, mis hermanas? Hermanos, ¿es dura la palabra de Dios? Yo no sé por qué a los hombres que deberíamos tener una voz, hermanos, una voz con garbo, hermanos, porque así como gritaban en el mundo, esas malas palabras, y porque aquí no gritan, porque les da vergüenza. Es dura, desde ya se empieza a sentir dura la palabra, no he empezado a predicar, hermanos. Es dura la palabra de Dios, hermanos. No escucho, varones. Gloria a Dios, ahora sí están vivos, hermanos. Gloria al Señor. Dura es tu palabra. Y escuche, porque aquí se empieza a poner bonita la situación. Bueno, pero vamos a dar una leve introducción. Toda enfermedad, hermanos, requiere una medicina. Y por ahí hay un hombre, un gobernante que ustedes ya saben, que dice que necesitaba medicina. ¿Cómo dijo? Ustedes ven noticias, ¿o no ven? ¿Cómo era la medicina que necesitaba en su mal que tenía el país nuestro? Amarga, ¿va? Es que toda medicina no tiene buen sabor, hermanos. ¿Quién ha dicho que la medicina sabe a metal, sabe a algo asqueroso, pues, que dan ganas muchas veces hasta de vomitarlo? Tomándome una medicina, hermano, el potasio lo tenía bajo. Estaba tomando una marca de potasio y de repente empiezo a tomar y todos los 15 mililitros, una cucharada, una copita de las que vienen, ¿no? Y casi me ahogo, hermano. Tan fuertísima. Es que toda medicina no es agradable al paladar. Pero para tomar una medicina, hermanos, necesitamos reconocer primero que estamos enfermos. Ningún sano va a tomar medicinas. Y muchas veces le dice: anda a pasar consulta, hombre, le dice. No, si yo estoy bien, dice. Deberías de ir si yo te oigo mal. No, si estoy bien, dice. Y va al médico hasta que se está muriendo. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer que estaba enfermo. Para nosotros ser tratados por el médico, lo primero que tenemos que ir a decirle al médico: mire, doctor, me siento mal. ¿Y qué siente? Le va a decir. Siento que me duele la garganta, siento mocosera, siento que me duele la cabeza, siento fiebre. Entonces ya el médico va haciendo su diagnóstico. Pero lo primero que usted tuvo que hacer es reconocer que necesita ayuda, para que el médico haga una receta y le recete las medicinas indicadas. ¿Y sabe usted que el pecado es una enfermedad? Y es una enfermedad letal. Y que solo hay un médico que puede sanar de esa enfermedad. Y su nombre es... No escucho, pueblo de Dios. ¿Cuál es el único médico por excelencia que ese no cobra? Miren, los médicos muchas veces somos careros, hermano. Entonces, y
pero hay un médico que no cobra. Y el tratamiento que Él nos va a dar nunca se va a equivocar en sus diagnósticos. A los que no nos gustan los diagnósticos del médico celestial, es a nosotros los hombres. A nosotros no nos gusta el diagnóstico. Así como estás, hijo, vas para el infierno. Y mire, ¿y por qué se enoja? Mire, no tengamos los predicadores temor de anunciar la palabra de Dios tal y como está escrita. En esa condición que estás, en esa condición de pecado que te encontrás, fuego te espera. Es que no es literal, claro que sí es literal. El que más habló del infierno, lo dije aquel día, fue Cristo. Y Juan el Bautista, necesitamos hombres como Juan el Bautista. Dicen que los fariseos empezaban a llegar a bautizarse porque veía que Juan el Bautista estaba bautizando. Entonces, y como les habían dicho erróneamente que el bautismo es para perdón de pecados, ¿cuántos creen que el bautismo es para perdón de pecados? El bautismo no es para perdón de pecados. Lástima que no es ese el tema, no porque lo llevara a donde dice, pero solo lea. Donde se confunden es en Hechos capítulo 2, verso 38, pero donde está la respuesta es en Hechos capítulo 3, verso 19. Si quiere, anótelo. Y ahí va a ver usted que el bautismo no es para perdón de pecados. En el 3:19 de Hechos, ahí está la respuesta, que confunden muchos en el 2:38 de Hechos también. Entonces llegaban los fariseos, saduceos, a ser bautizados porque les habían dicho que el bautismo era para el perdón de pecados, era el bautismo de arrepentimiento, el cual que Juan estaba llevando a cabo. Entonces dijeron, entonces vamos nosotros. Si alguno ha venido con el propósito de bautizarse para que sus pecados se les sean perdonados, déjeme decirle que va a entrar al río como cristiano seco y va a salir como pecador mojado, porque no es ese el propósito del bautismo. Así es de que llegaban los fariseos y le decían, y los bautizaba. Pero cuando vio Juan el Bautista que estaban llegando estos fariseos, dijo, generación de víboras, imagínense. ¿Quién? Y fíjense que este pasaje que les estoy mencionando es la evidencia que el bautismo no es para perdón de pecados. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Mejor empiecen a hacer obras dignas de arrepentimiento, les dijo. Son palabras duras, ¿verdad? Aparentemente. Pero el que es inteligente, el que tiene sabiduría de Dios, estos hombres tuvieron que haberle dado gracias, Señor, porque nos estás quitando esa venda en la cual estábamos perdidos. No me quiero detener en esto porque no es ese el objetivo. Entonces, el pecado es una enfermedad contagiosa. Y vamos a usar unos dichos seculares. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miel anda, o ¿cómo es ese? El que entre lobos anda, a aullar aprende, va. Y hay muchos dichos, pero el pecado es algo contagioso. El pecado es peor que el SIDA. El pecado es peor que el COVID, hermanos. Es una enfermedad letal. Así es de que no les parezca duro cuando alguien nos venga a evidenciar nuestras faltas desde un púlpito. Así es que no tengamos temor, hermanos, que predicamos siempre y cuando prediquemos con respeto y prediquemos la palabra de Dios. No le pongamos ni ofendamos ni pongamos palabras soeces, que ese es el problema cuando muchos lo hacen de esa manera. Así es que toda medicina es desagradable y en ocasiones dolorosa. ¿Sí o no? Una inyección de penicilina duele, ¿verdad? Una inyección de complejo B duele, ¿verdad? Pasar, y les hablo por experiencia, pasar todo un día con la mano así, no mueva la mano, con una cánula, con suero todo el día, no hombre, sí, ahí más los medicamentos que le ponen a uno, hay veces que todo vereco viene, le digo a mi esposa a uno en la casa, hermano, ¿saben cuál es el significado de vereco? ¿Va?
Yo creo que somos salvadoreños, todos entendemos esa palabra. Todo surumbo viene, pues va, todo mareado viene a la casa uno. Duele, hermanos. ¿Pero por qué? Con el propósito de obtener una sanidad de este cuerpo de pecado, hermanos. Cuando este cuerpo de pecado desaparezca, desaparece el pecado en nosotros. Qué contradictorio. Y tanto que cuidamos a este cuerpo de pecado, ¿eh? Tanto que lo idolatramos. No, si nosotros idolatramos nuestro cuerpo, no nos queremos morir. Pero cuando cantamos, ¿qué cantamos? Si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, ¿para quién morimos? Pero eso es solo del diente labio, ¿eh? Porque en la verdad nadie nos queremos morir. ¿Cuántos quisieran morirse, hermanos? Amén, dice. Veamos a la verdad ya en la hora de las horas, ¿verdad? Yo le aseguro que si el evangelio se predicara así como en los tiempos antiguos, en los tiempos del apóstol Pablo, que por eso dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que resucitó a los muertos al tercer día y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Pero confesar en ese entonces significaba confesar. Habían 3 o 4, 7 formas de decir confesar en griego. Una era lego, confesar del diente al labio, así como hacemos muchas veces nosotros, ¿va? La otra era martureo y la otra era homologeo, que son dos palabras iguales. Martureo, confesar hasta con mi martirio, hasta con mi vida, pues. Confesar con mi testimonio, homologeo. Por eso el apóstol Pablo, porque en ese entonces ser cristiano sí era ser cristiano. Ahorita no sabemos si solo lo hacemos del diente al labio. Faltarían tiempos de tribulación y de persecución para la iglesia para saber si verdaderamente somos hijos de Dios. Si a una prueba ya no queremos ir a la iglesia. Si, ¿por qué no me sana el Señor? ¿Acaso no soy su hijo? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y quién eres tú? Un gran pecador, le va a decir el Señor. Mira bien cómo estás viviendo tu vida mejor. Entonces, toda medicina es desagradable, dura, duele, hermanos. Y la medicina para el pecado es dura, ¿va? Ya vimos algunas palabras. Le dijo a la mujer sirofenicia, le dijo, Señor, ten misericordia de mi hija, que adolece, un demonio tiene. Y se postró ante el Señor y le dijo, ¿qué no sabes que para los hijos de Israel son las bendiciones? ¿Cómo puedo yo ya de comer la comida de mis hijos a los perrillos? Pero le vuelve a ver, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa es fe, Señor, esa es fe, señora, esa es fe, hermana y hermano. No importa que la palabra de Dios nos parezca dura, pero Él te está probando y te está probando para ver si tienes esa fe genuina. Y le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado, vete, tu hija está sana. Mire qué lindo, ¿verdad? Cuesta tener esa fe, hermano. Cuesta tener esa fe. Ese es mi problema, no he salido todavía de la introducción, pero tengo tiempo todavía, hora y media. Hoy es la vigilia, yo no vine a la vigilia. Ya se afligieron, man. Y eso que no he empezado a predicar. ¿Es dura la palabra de Dios? Todos dijeron que sí. Vayan poniéndole atención y ustedes examínense a ustedes mismos. Tu respuesta dependerá de la condición en que andes. La respuesta a esta pregunta depende de la condición en que usted ande con el Señor. Primero, si andas en la carne, no será dura, será durísima, hermano y hermana. Si andas en la carne, será durísima. La palabra de Dios, ¿sabe por qué? Si usted está aquí, usted sabe que está bien, que acaba de hacer un ayuno, que está bien con el Señor y que vienen todas las palabras que parezcan duras. Gloria a Dios, Señor, porque ninguna de ellas es para mí.
se siente libre. Pero si usted se ve aludido a esa palabra es porque anda mal con el Señor, es porque anda en la carne. Simple y sencillamente, aprender, analicemos la respuesta siempre que la demos. A eso venimos aquí a aprender, hermanos. Si andas en la carne, será durísima la palabra de Dios para nosotros. Repito esto porque es bien necesario que se vaya con esa idea bien clara. Y segundo, ya veo unas caras largas conmigo, hermano. Señor Jesús. Si andas en el Espíritu, oiga bien, y lo vamos a comprobar con la Biblia. Si andas en el Espíritu, será más dulce que la miel. Si andas en el Espíritu, será más dulce que la miel. Porque tú lo vas a tomar como un consejo de parte suya, de parte de Dios. Y por eso dije, si nos juzgásemos a nosotros mismos, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados de parte de Dios. Pero si somos juzgados y somos castigados, es para que no seamos condenados juntamente con el mundo. O sea que es una bendición. Veamos. Si andas en el Espíritu, será más dulce que la miel. Salmo 19. Ahí sí vamos a leer un poquito. Lo voy a leer. Ya váyase a Salmos, capítulo 19, versos, vamos a leer del 7 al 14. Vamos a comprobar que esa palabra es cierta. Salmo 19, del 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, dice, ¿qué dice ahí? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y luego es lo que me interesa. Y dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová y Redentor mío. ¿Dónde dice que la palabra de Dios es dura? ¿Dónde dice que es amarga? ¿Dónde dice que duele? Y mire, y todo el Salmo 119 habla de esto. Vayamos al Salmo 119. Excelencia de la ley de Dios, no dice amargura de la ley de Dios. Dolorosa es la ley de Dios. Excelencia de la ley de Dios es el título de todos del Salmo 119. Pero vamos ahorita al verso 97 y vamos a leer hasta el 108. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Podrá amar algo que le hace daño a usted, hermano? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dice aquí, cuán duras son a mi paladar, o cuán amargas son a mi paladar, o cuán ácidas son, o cuán agrias son tus palabras. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras.
más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido tu camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Es dura? Vuelvo a preguntar. ¿Es dura, hermanitas? Es dulce, es agradable, es vivificante, es fortificante, es vida. Es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Pero ahí dice Jesús, no, pero ¿quién es la palabra? Es Jesús. Escuche bien lo que le voy a decir ahorita. Una cosa es que la palabra se sienta dura y la otra es que sea verdaderamente dura. Y aun cuando andemos bien con el Señor, este hermano ya viene otra vez, por eso no me gusta que predique él. Es muy garrotero, dicen. Ya no le dé predicaciones, hermano. Pastor Elí, ya no, este hombre ya no lo queremos arriba. Muchas veces parece dura y tosca, pero es que es lo que dice la palabra. Yo no puedo hacer nada más. Jamás voy a hablar de mi propia boca. Todo lo que venga a decir aquí lo voy a amparar en la palabra de Dios. Tiene argumentos bíblicos. Si usted viene con argumentos bíblicos, aunque se enoje, patalee, relinche, lo que sea, pero va a tener que aguantarse. Porque no vengo a hablar yo, sino la palabra de Dios. No es a mí que tienen que lincharme. Arréglese con Dios. Una cosa es que la palabra se sienta dura y la otra es que verdaderamente sea dura. ¿Por qué tendría que ser dura la palabra de Dios, hermanos? Solo le pregunto por qué tendría que ser dura. Si lo único que hace es santificarnos. Juan capítulo 17 dice, santifícame en tu palabra es verdad. Mire qué lindo los versículos. Lo que pasa es que no leemos Biblia, ¿va? Ese es el problema. Purificarte. Eso es lo que hace la palabra. Hacerte más sabios que mis amigos, más sabios que todos, porque he guardado tus mandamientos, dice del 97 al 108 de Salmos 19. Evitarte el dolor. Sí, porque la palabra dice no adulterarás. No hablando de la palabra. El que vea a una mujer con ojo con malicia, ya adulterado en su corazón, dice. ¿Por qué no ve? Porque se puede destruir tu hogar, amado hermano. Porque tú ya no vas a ser feliz a no ser que seas sinvergüenza. A no ser que seas hipócrita. Que le estés demostrando a tu mujer una cosa y estando con la otra. Te evita el dolor. Te evita la cárcel. No andes de pleitista, hombre. O te vamos a ir a enterrar o te vamos a ir a ver a Mariona o al Secot. No andes de pleitisto. No andes de mujerero, te va a matar el marido de la mujer, del amante. Te evita la muerte. Y también te evita la muerte espiritual, que es lo más preciado, hermanos. Eso es lo más preciado. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque en ellos no tendrá potestad la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice en adelante eso. Lo único que hace es fortalecerte. Yo vengo aquí, vengo enfermo, pero a mí se me olvida. Yo no me acuerdo que estoy enfermo. Yo siento el poder de Cristo en mí. Yo siento que Él está en este lugar, hermano, que nos está aconsejando. Y para que no nos perdamos, hermano, para que no nos desviemos del camino. Vivificarte, fortalecerte. La palabra es el camino, la verdad y la vida. Quiero ver cómo vamos con el tiempo. Estamos bien. Me ha abundado el tiempo ahora, hermanos. Qué bendición.
Ahora, ¿sabe por qué se siente dura la palabra? ¿Sabe por qué siente dura la palabra usted? Ya tiene una idea por lo que dije al inicio. Pero póngale atención a esto. Porque es a través de la palabra que Dios te enseña a hacer morir a la carne. Es a través de la palabra que Dios nos enseña a hacer morir a la carne. Por las obras del Espíritu. En Romanos capítulo 8, verso 13 podemos ver esto. Hermanos, deudores somos no a la carne, dice, para que andemos conforme a la carne, dice el verso 13. Porque si andamos, el que anda conforme a la carne de cierto morirá. Pero si por las obras del Espíritu hacéis morir la carne, entonces viviréis, dice. Entonces por eso es que a la carne no le gusta, hermanos. Por eso es que se resiste a oír la palabra de Dios y la siente dura, porque esto es carne, hermanos. Y lo más triste que el ser humano, los cristianos específicamente, tenemos dos naturalezas. Una naturaleza espiritual, una naturaleza divina, y tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos la naturaleza santa, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Pero no desaparece la naturaleza caída. La naturaleza pecaminosa ahí se queda. De eso vamos a hablar porque realmente, les soy honesto, este no era el tema de pero ayer me hizo cambiar el Señor el tema de esta predicación. Ahí está guardado el otro tema. Y por cierto se llama Porque la ley es espiritual, pero yo soy vendido al pecado. Capítulo 7, verso 14 en adelante de Romanos. Pero ayer Dios me puso y me cambió, no, predicar sobre esto mejor. Entonces por eso estoy predicando sobre esto. Pero el hombre es carnal, hermano. Y oiga quién lo estaba diciendo. El hombre que escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento, las epístolas o las cartas paulinas. Y él dice, por eso hay gente que dice, no, es que allí Pablo aún no era cristiano. Es el capítulo 7, es uno de los capítulos de Romanos más controversiales. Aquí allí Pablo todavía, o un cristiano sancochado, es decir, un cristiano niño, un cristiano inmaduro. Pero yo les digo que cuando Pablo estaba escribiendo este capítulo, era el cristiano más maduro que podía existir. Entre nosotros más maduramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Nos damos cuenta de nuestra impotencia para hacer la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo estaba diciendo esto: yo soy carnal vendido al pecado. Porque tenía la naturaleza pecaminosa. Y con esa naturaleza es bien difícil. Gálatas capítulo 5, verso 17 en adelante habla acerca de ese conflicto que tiene la carne con el espíritu. Y la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede porque no se somete a Dios. Y los que andan conforme a la carne morirán. Pero vosotros, estoy convencido, que andáis conforme al espíritu y no conforme a la carne. Amén, hermanos. Bueno, qué bueno. Y como la carne no quiere morir, es por eso que se siente dura la palabra, aún hasta escucharla. Si es que hasta al escucharla siente dura la palabra. Vamos a poner un ejemplo bien clarito y bonito. Y esto sí quiero que lo leamos. Váyase al capítulo 7 de Hechos, versos 55 al 57. Aquí vamos a ver cómo el oír la palabra de Dios parece dura muchas veces. Parece ofensiva, hermanos. Hechos capítulo 7. Versos 55 al 57 dice:
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, ¿quiénes? Los fariseos, los que le perseguían, los que le dieron muerte. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué dice? Se taparon los oídos hasta escuchar la palabra de Dios, porque es lo que Esteban estaba predicándoles. Hasta escuchar la palabra de Dios les era ofensivo. Se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Vea que dice el verso 51. Cómo les estaba predicando y por lo que se enojaron. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Y qué dice el 54? Oyendo estas cosas en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Ha visto una persona casi endemoniada de cólera? Y casi siente usted que se le ve encima y se le abalanza. Así se pusieron, y solo por escuchar la palabra. Y así hay muchos en las iglesias que se enfurecen y no le dicen nada al predicador, tal vez por que Dios los está sosteniendo. Pero Satanás ahí está a decirle algo. Y sabe que yo, como siempre he dado cuando predico, oportunidades de que alguien haga preguntas, hay veces, en que sea una o dos en el transcurso, y hay alguien que se ha parado molesto ya, y se ha visto el crujir de dientes, ¿me entiende? Pero es que la palabra de Dios así es, hermano. Veamos otros ejemplos de por qué muchos dicen que la palabra de Dios es dura. Me siguen porque les doy de hartar. Capítulo 6, siempre versos del 1 al 15, habla de esto. La alimentación de los 5,000, que en sí fueron como 22, 25,000 personas a quienes alimentó. Esto no vamos a entrar en detalle. Pero cuando vieron, ¡hey, aquí está la bendición! Lo perseguían para hacerlo rey, porque aquí no vamos a trabajar. Si todas las veces va a multiplicar la comida y que ya lo hicimos, sigámoslo. Estaban en Tiberias. Aquí les voy a dar un error de escritura bíblico que en todas las Biblias aparece. Me costó identificarlo y me confundía. Ya ratito se lo doy en un momento. Entonces, le seguían. Vosotros me seguís porque os saciáis, dice, pero en otra versión dice porque os doy de hartar. Porque os saciáis. No me seguís porque viste las señales, porque viste los milagros, porque han entendido que yo soy el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de Cristo, dar a conocer al Padre y darse a conocer a sí mismo como el Hijo de Dios. Pero me siguen por eso. Y mucha gente viene a las iglesias, hermanos, con el propósito que Dios la sane. La sana y adiós. Ya me hizo mi milagro y yo me voy. Les resuelve su problema y adiós. Ya me resolvió mi problema y nos vemos, hermano. Fue un gusto compartir con ustedes. Les salva su matrimonio de desquebrajarse y adiós. Les sanó de cáncer y adiós. Les sanó de sida y adiós. Vosotros me seguís. Lo ven como un Dios de oportunidades. Vosotros me seguís porque os saciáis. Parece duro y les doy de hartar. Este varón sí que es demasiado tosco para predicar. Y decían de Jesús.
Y usted puede ver que todos sus discípulos le dejaron. Solo le quedaron 11, porque aparentemente eran 12, pero Judas no era de él, el que lo iba a traicionar. El príncipe de los predicadores, hermanos. Así que no nos preocupemos. Si aquí hay más de 11, hermano. Entonces no se preocupe por predicar la palabra de verdad. Que se va a ir el que no es hijo de Dios. Se va a ir el cabrito, pero las ovejas oyen la voz de Dios, él las conoce y ellas le siguen. Y es agradable su palabra a ellos. Aunque parezca dura, pero es agradable. Porque es para vivificarle, porque es para salvación, porque es para guardarles de la muerte espiritual. De ir al lago de fuego. Muchos se molestan por este versículo. Obedezcan a sus pastores. Hebreos 13:17. Bueno, ¿y quién es ese hombre para obedecerle a él? Dios estableció una autoridad en la iglesia, hermano. Y es el hombre que puso él, y a él debemos obediencia, la congregación. Y algunos se molestan por ese versículo. Y algo tan sencillo, ¿y qué me puede ofender a mí? Si Dios es el que pone y quita, entonces es la voluntad de Dios. Si yo me revelo a eso, me revelo a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios y no a la autoridad del hombre. Con solo que no me vayan a venir a decir que es el vicario de Cristo, ¿va? Porque entonces sí yo le voy a decir que está mal. Y voy a pedir al Señor que lo cambie. Hebreos 13:17 habla de eso, hermano. Voy a ir un poquito rápido por cuestión del tiempo. Escribas y fariseos hipócritas, les dice en Mateo 23, capítulo 23, todo el capítulo, hermanos. Este lo vamos a dejar para el final. Estas son palabras que le parecen ofensivas a los fariseos y a los saduceos. Ya vamos a ver al final por qué. Cuarto ejemplo o quinto ejemplo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos en las iglesias honrando al Señor? Aparentemente aplaudiendo: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Pero mostramos con nuestras actitudes, con nuestras obras, el amar a Dios. Con nuestro amor al prójimo, el amar a Dios. Pero aquí venimos a darnos aire de cristianos, que serían cristianoides entonces, ¿verdad? Este pueblo, dijo Isaías también, de labios me honra. Capítulo 29, verso 13. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente dice amar a Dios, pero no obedece a Dios? Pero no cumple sus mandamientos, pero no guarda sus preceptos, pero no vive bajo la voluntad de Dios, pero no ama a su hermano. Juan capítulo 4, verso 20-21 dice que el que dice que ama a Dios y no, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios si no ama a su hermano que tiene a su lado, a la par, hermanos? Ahí viene aquello otra vez, va. Qué bárbaro, va. Hasta taconeando entró, dice. Y la mujer entró tranquila, la sierva de Dios. Como Jezabel viene, dice, va. Hipócritas. Hablando entre los siervos de Dios, hermano, siervas de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En Mateo capítulo 15, versos 7 y 8, en Marcos capítulo 7, verso 7, y Isaías capítulo 29, verso 13, habla de esto, pero en Mateo habla específicamente: porque vosotros habéis cambiado los mandamientos mis mandamientos por mandamientos de hombres. No voy a entrar en detalle porque el ejemplo es únicamente que esta palabra parece dura. Este pueblo y verdad que parece ofensivo lo que acabo de decir,
Pero no es para ninguna de ustedes, hermanas. Porque aquí solo, yo veo el amor de Dios. Mire, yo me gozo cuando vengo. Yo siempre admiro este grupito de aquí. Y ahora los admiro a ustedes porque habemos bastantitos, hermano. Pero aquí unos 2 o 3 habemos siempre. Y no gritamos, y no damos gloria a Dios, y no oramos, y no lloramos, y no esto, y no otro. Y las mujeres llenas, encendidas, y ellas no transmiten el fuego. Si nosotros somos los aguados. Nosotros somos los carbones mojados que venimos a apagar el fuego de ellas. No, hombre, si tenemos un buen ejemplo, hermanos. Y usted es la cabeza. Ellas son cola, aunque no les guste. Pero la cola está más encendida que la cabeza. Parecen cohetes de vara, ¿va? La cabeza ni la luz se ve y la gran cola, ¿va? Así son, hermanas. Miren esos cohetes que revientan fuerte. Y nosotros apagados, ¿va? Ojalá que despertemos, hermano. Va que parecen duras las palabras, va. Pero eso dice la Biblia. Bueno, esto me lo estoy inventando. Así que no se preocupe, pero lo insinúa la Biblia. Y lo que hablaba, esto ya no lo voy a tocar mucho. El ejemplo 6. Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y se enojan porque les dicen serpientes aquí. Y más fácil le dice el Salmo 51, áspides. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Dice también Romanos capítulo 3, verso como 12 o 13. Cuando la palabra no los alude a nosotros, no tenemos por qué molestarnos. Y si nos alude a nosotros, Dios nos está hablando. Y Él habla a tiempo. Mejor escuchémosle a tiempo y reconciliemos con el Señor ahora, hermano. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Venga Cristo, usted que no ha venido también, ya tanto que oyó palabra, hombre. ¿Y qué está esperando? Dios es claro en su palabra. Hoy es el día de salvación. Mañana es posible que ya no estemos. El mañana no existe, hermanos. ¿Y qué será el día de mañana cuando despierte en un lugar de tormento? Allá estaba aquel hombre gritón. Y me estaba hablando y yo sentí que me estaba hablando a mí. Entonces va a sufrir ese tormento de no haber venido a Cristo en el tiempo aceptable, en el día de salvación. Generación de víboras. Ejemplo 7. Mi casa, casa de oración es, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 3, 7, 12 era el anterior. Y esta es mi casa, casa de oración es, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11, 17, y en los otros evangelios también. ¿Sabe que hay una cosa que no me gusta en las iglesias, hermano? Voy a generalizar. Es que ya están las siervas en el chalet vendiendo, haciendo dinero. La iglesia necesita, hermanos. Pero no de esa manera, robarle la bendición a los siervos o siervas que deberían de estar sentados en una silla oyendo la palabra de Dios. Pero ya están vendiendo. Yo conocí a una hermana que todo el tiempo casi que yo estuve en esa iglesia, todo el tiempo estuve en el chalet en los cultos. Nunca tenía la bendición de estar dentro del templo. Mi casa, casa de oración es, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Cuando Jesús llegó al templo, en la purificación del templo, ¿qué hizo? Botó las mesas de los cambistas, las aves que estaban aquellas, los animales que estaban y agarró un látigo y empezó a darle a todo. Mi casa, casa de oración es. Usted viene a esta casa, viene a oír palabra de Dios, viene a escuchar consejo de Dios, viene a ser edificado, a ser exhortado, a ser corregido también, pero también viene a ser consolado y a ser enseñado. Y el último ejemplo, Jesús les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. 8:39 al 44 de Juan. Estaba Jesús y les dijo, le dijeron los saduceos y los fariseos, nosotros somos hijos de Dios
Si fueran hijos de Dios, le dijo, me recibirían a mí y me escucharían la palabra, porque yo vengo de Dios, vengo del Padre. Pero vosotros no pueden entender mi palabra. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Si fuerais hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haríais. Pero vosotros procuráis matarme, porque vuestro padre es homicida. Vuestro padre, cuando habla mentira, de su propia boca habla, de sí mismo habla, porque él es mentiroso. Desde la fundación del mundo, él es mentiroso. Vosotros sois hijos, ¿de quién le dijo? De vuestro padre el diablo. Muchos podemos estar fingiendo en la iglesia, hermano, en una silla, en una banca, donde quiera. Me estoy refiriendo a la iglesia en general, y decir que somos hijos de Dios, pero tus obras te identifican como hijo de Dios. ¿Estás dando frutos de hijo de Dios o estás dando frutos de hijo del otro? Si no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. En esto se conocerán los hijos de Dios, dice 1 Juan capítulo 3, verso 9 y 10. El que no ama la justicia y el amor, ese no es hijo de Dios, dice. Entonces, ¿hijo de quién es? Hijo del diablo. Y puede estar en una iglesia, puede estar sentado, puede estar diciendo amén a regañadientes, pero no es hijo de Dios. Si nos examinásemos a nosotros mismos, yo me pongo a hablar, hay veces, Señor, le digo, yo quiero ver frutos de mí. Quiero ver que en algo estoy cambiando, Señor. Quiero ver evidencia que soy tu hijo. Y si no soy tu hijo, Señor, dímelo y ahorita me convierto. Pero si usted es capaz de hablar así con Dios, déjeme decirle que es hijo de Dios, porque ningún hijo de Satanás va a tener ese sentir de parte de Dios. Ahora la pregunta es, voy a terminar con la misma pregunta que hice al inicio. ¿Es dura la palabra de Dios? Hermanas, levante la mano la que crea que es dura la palabra de Dios. Qué diferente, ¿va? Ahora levante la mano la que diga que es más dulce que la miel la palabra de Dios, y que es la que vivifica, que es la que fortalece, que es la que da vida, que es luz, que es lámpara a nuestros pies. Hermanos, ¿es dura la palabra de Dios? ¿Es dulce la palabra de Dios, mis hermanos? Quiero ver esas manos levantadas. No es dura, es agradable. A nuestros oídos es delicioso escuchar ese silbo apacible, decía. ¿Quién es el que oyó ese silbo apacible? Elías, cuando estaba escondido en la cueva. Es que así es Dios. Dios es algo sublime. Él no va a venir, aunque parezca duro, pero es para nuestro beneficio, hermano. Así es la palabra de Dios. Ahora bien, ya entendimos que la palabra de Dios es agradable, es vivificante, es purificante, es luz, es verdad, es el camino, es todo lo que nos puede ayudar en nuestra vida. Ahora yo quisiera, después de haber oído este mensaje, vamos a salir bien. Yo creo que es primera vez que vamos a salir en el tiempo correcto. Después de haber oído este mensaje que posiblemente les haya parecido duro, pero es para hacernos entender que Dios habla a tiempo y habla fuera de tiempo. Y ahora Dios está hablando a tiempo. ¿Quién siente que le ha fallado a Dios? ¿Quién siente que anda mal con Dios? ¿Quién siente que aparentemente él o ella decía que estaba bien con Dios, pero hoy se ha dado cuenta que le ha fallado a Dios y que necesita reconciliarse con Él?
Hermanas y hermanos, ¿alguien siente que necesita estar en paz con Dios? Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Reconcíliese con Cristo. Él es posible que venga ahora. Y es mejor, hermanos. ¿Para qué se va a ir cargado con ese tanate de pecado que viene cargando sobre sus hombros? Descárguelos a los pies de Cristo. Mejor váyase 0 millas. Váyase limpio de pecados. Confiésele los pecados, porque Él, hijos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubiereis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Eso es para los que ya tienen a Cristo en su corazón y le han recibido como su Salvador. Ahora quiero hacer un llamado muy especial para una persona que estimo mucho, a pesar, y voy a ir directo, hermano, para que andar con indirectas. Es mejor ir directo. ¿A cuántas les gusta que les hablen directamente? Mejor ir directo. Que amo mucho, estimo mucho y estoy orando por él. Y yo sé que Dios en su momento va a hacer su obra. Varoncito, ¿quieres recibir a Cristo esta noche? Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cristo le ama. Cristo le está esperando con los brazos abiertos. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero yo digo que no solo en los cielos, sino que aquí nosotros nos gozamos, hermano. Mire qué lindo, a Pedro se le convirtieron 3,000 almas. Y nosotros tenemos que gritar un montón y no se nos convierte ninguna, ¿va? Pero hoy estoy con esa esperanza que el Señor me va a bendecir con esta alma. ¿Quiere aceptar a Cristo, mi hermano? Vaya. A conciencia que mañana puede ser demasiado tarde. Y esa sangre ya no corre por mi cuenta. Le amo en el Señor, hermano, y Dios quiere que le siga dando oportunidades para que venga Cristo. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Gracias, Señor, te damos esta noche, porque nos has permitido predicar, me has permitido predicar tu palabra y has permitido a este pueblo lindo escucharla con reverencia, Señor. Gracias, Señor, te doy, porque sin ser merecedor, Señor, porque como dijo Isaías, soy menos que nada, gusano de la tierra, pero a ti te ha placido usar a este siervo inútil, a este menos que nada, como un instrumento tuyo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, porque aquí la gloria es únicamente tuya, porque tú colgaste en ese madero, Señor, por nuestros pecados, porque tú pagaste de una sola vez por todas con ese sacrificio perfecto y nos hiciste justos a todos los que hemos creído que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios y que fuiste sepultado y que moriste por nuestros pecados, que resucitaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos tus hijos. Gracias sean dadas a ti, Señor. La honra y la gloria son tuyas por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga.